Hola, aprovechando que el oxígeno no va a formar óxidos, salvo ser el mismo y al mismo tiempo formar parte de todos los óxidos, vamos a repasar los aniones monoatómicos que se forman con los elementos representativos de la tabla periódica. Estos aniones monoatómicos se forman con elementos no metálicos y van aumentando a medida que avanzamos en el grupo. El oxígeno y el azufre forman una gran cantidad de compuestos aniónicos, sulfuro y óxido. Y después, por supuesto, en el grupo de los halógenos vamos a tener todos los halogénuros. Y por último, dado que no son tan relevantes, vamos a ver cómo forman estos compuestos iónicos los aniones nitruro y carburo. Tanto oxígeno como sulfuro tienen una gran tendencia a combinarse con cationes para formar compuestos iónicos. Ambos forman aniones monoatómicos de gran importancia que dan lugar a la serie de los óxidos y de los sulfuros. El anión óxido se forma mediante la incorporación de dos electrones, lo cual es un proceso endotérmico, como podemos ver acá. El primer electrón se incorpora con liberación de energía, pero el segundo, debido a la presencia ya de un electrón sobrante, se producen unas altas repulsiones que dan lugar a este valor tan endotérmico. Este valor de energía, esta energía que necesitamos aportar para formar el anión óxido, se ve compensada sobradamente por la gran energía reticular debido a la doble carga y al pequeño tamaño que tiene el anión óxido, lo cual da lugar a una interacción electrostática muy fuerte, a una energía reticular muy alta. En cambio, el anión sulfuro vemos que necesita menor energía para formarse, es un anión más grande y por lo tanto las repulsiones van a ser menores, pero en cambio también por este tamaño las energías de red que va a dar lugar van a ser también menores. Por eso el anión sulfuro forma unos compuestos iónicos en los que la energía de red sería menor y por tanto la estabilidad también sería menor. Es así que muchos óxidos que se forman con el anión óxido, valga la redundancia, no se forman en cambio con el anión sulfuro. Esto especialmente ocurre para los cationes en alto estado de oxidación, que no se forman los compuestos correspondientes con sulfuro. Además, este anión sulfuro presenta una alta polarizabilidad debido a su gran tamaño, con lo cual también va a tener un mayor componente un mayor componente de enlace covalente en los compuestos iónicos que forman. Van a ser enlaces que están más polarizados. Estos óxidos iónicos se van a dar con compuestos metálicos en bajos estados de oxidación. También ayuda a que el catión metálico sea de gran tamaño. Con eso va a tener un bajo carácter polarizante y por tanto el enlace que se va a formar va a ser puramente iónico. Conforme nosotros aumentamos la carga o disminuimos el tamaño, va a aumentar el carácter covalente del enlace. Vemos así que los compuestos iónicos, los óxidos iónicos, que son básicos y que por lo tanto van a dar soluciones básicas en agua o que se van a disolver bien en ácidos, los tenemos para el grupo de los alcalinos y alcalinotérreos. Solamente para el óxido de berilio, debido a su pequeño tamaño y alta polarizabilidad, vamos a tener un óxido que va a ser infótero y que presenta propiedades similares a las del óxido de aluminio. Otros óxidos básicos que encontramos en los grupos de los elementos representativos van a ser, por ejemplo, el óxido de talio y el óxido de dimuto. Ya después veremos en los elementos de transición, los del grupo D, que van a depender mucho del carácter básico o ácido de los óxidos, el estado de oxidación y el tamaño que tienen. Después, por hacer un poco de repaso,
podemos ver que los óxidos ácidos, de los cuales ya hemos visto unos cuantos, se van a formar principalmente con los elementos no metales, preferentemente en alto estado de oxidación. Vemos que incluso algunos metaloides, como el germanio, también se consideran como ácidos. De todas formas, hay que tener en cuenta que debido a, en muchos casos, al ser frontera, algunos elementos que son fronteras, podemos encontrar en algunos libros que los clasifican como ácidos y otros casos que los consideran como anfóteros. De todas formas, esta clasificación no tenemos que considerarla como una cosa que hay que aprenderse de memoria, sino que lo importante son las tendencias. Podemos ver que las tendencias es que al bajar en el grupo vamos a tener carácter básico creciente. Esto se debe porque aumenta el carácter metálico y porque también disminuye el carácter polarizante al tener átomos cada vez más grandes, y que conforme avanzamos en los periodos, los óxidos se hacen también más ácidos debido a que aumenta el carácter de no metal, disminuye el metálico y también disminuye el tamaño. Entonces podemos racionalizar estas variaciones en este sentido. Y más que aprenderse de memoria el carácter óxido, el carácter ácido o básico de un determinado óxido, lo importante es que sepamos cuáles son las tendencias y cómo varía tanto en periodos como en grupos. Además del anión óxido, el oxígeno forma los peróxidos y superóxidos. Estos aniones son aniones divalentes cuya estabilidad se puede explicar mediante el diagrama que ya hemos visto de orbitales moleculares para la molécula de oxígeno. Aquí en este caso, por ejemplo, tendríamos el anión peróxido, donde tendríamos dos electrones adicionales, y lo que hemos visto antes para la molécula de oxígeno, que era un triplete, dos electrones desapareados, ahora encontramos dos pares de electrones apareados. Eso también va a influir en su orden de enlace. Estos aniones son bastante menos estables que la molécula de oxígeno, obviamente. No obstante, se producen bastante por oxidación de metales alcalinos y alcalinotérreos. Y son estables relativamente siempre que se mantengan fuera del alcance del agua, y se utilizan en reacciones de oxidación por ejemplo, de materia orgánica. Son compuestos que son bastante oxidantes. Los sólidos tienen estructuras cristalinas definidas, solo que en vez de tener el anión óxido, tiene el anión peróxido o superóxido correspondiente. Como hemos visto antes, el azufre también forma aniones divalentes, dando lugar a la serie de los sulfuros. Estos sulfuros iónicos tienen un mayor componente covalente que los respectivos óxidos debido a la mayor polarizabilidad del anión. Los sulfuros son en general insolubles, forman sólidos insolubles con la mayoría de los cationes metálicos. Los únicos que son solubles son los que se forman con alcalino y alcalinotérreos. Si bien los elementos más ligeros, berilio y magnesio, por ejemplo, son ya bastante insolubles. Además, presentan un aumento de la solubilidad en el medio ácido. Conforme bajamos el pH, va aumentando la solubilidad, lo cual se debe a la acidez, o más bien al carácter del sulfuro de base conjugada de un ácido débil como es el ácido sulfídrico. Entonces, cuando nosotros añadimos un ácido, el protón va a protonar al azufre, y esto va a hacer que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Estos sulfuros se presentan en la corteza terrestre en una abundancia importante, siendo utilizados como menas, como fuentes de metales como el plomo, el zinc o el hierro. Además, en laboratorio, en las marchas analíticas, son utilizados para precipitar selectivamente metales pesados.
Además del anión sulfuro, al igual que ocurría con el óxido, el azufre da lugar a polisulfuro, es decir, cadenas cadenas de azufre con carga negativa, los cuales forman compuestos como sulfuro de sodio, de bario, el sulfuro de hierro también es importante, la pirita. Además del azufre, estos polisulfuros pueden actuar como ligandos, principalmente cationes metálicos de baja carga y de alto radio. Aprovechamos este video donde hablamos de aniones monotómicos para hablar también de unos que nos hemos saltado para elementos para los grupos 14 y 15, que son los que forman el carbono y el nitrógeno y que dan lugar a la serie de los carburos y los nitruros. Carbono y nitrógeno hemos visto que forman un gran número de compuestos covalentes, los cuales los forman principalmente con los elementos no metálicos, pero también forman otros tipos de compuestos, como por ejemplo los metálicos, en los que los forman con los elementos de transición y en donde actúan como elementos intersticiales, se colocan en los huecos entre los átomos del metal. Tampoco nos vamos a extender en ellos. Sí nos vamos a parar un segundo en los salinos, los cuales tienen carácter de compuestos iónicos y que se van a formar con los elementos más electropositivos. Los elementos principalmente alcalinos y alcalino-térreos, aunque también hay alguna excepción, como por ejemplo el carbono con el aluminio. Estos sólidos, como les decía, tienen un carácter iónico y van a ser bastante inestables, siendo por ejemplo que reaccionan con el agua para dar los hidruros correspondientes. Bueno, entonces hemos podido ver que en un grupo donde ya domina el carácter no metálico, más va a dominar luego en el grupo 17, y donde los elementos son muy electronegativos, los aniones monotómicos se hacen muy importantes. Hemos podido también repasar algo de los grupos 14 y 15. Lo más importante es la diferencia entre estos dos aniones en cuanto a tamaño y por tanto en polarizabilidad, y por tanto pequeñas diferencias que hay entre las características de estos metales, especialmente en su solubilidad. Bueno, espero que les haya servido este video y bueno, nos vemos en el próximo, donde veremos los óxidos del azufre.